Muchas gracias, Katy. Excelente. Me voy a quedar con unas cosas eh, con unos puntos que tú has tocado y que son muy profundos, ¿no? El sentido de la comunidad, construir la vida en comunidad. ¿Y para qué? Para poder garantizar la producción y reproducción de la vida. Y eso se hace, obviamente, como tú dices, desde una crítica eh, hacia lo negativo, aquello que niega la vida. Y hay un componente ético, de hecho, ahí que tú no lo has dicho, pero que está así que interesante. Y también considerar estos tres principios de lo material, lo formal y también de la factibilidad. Bien, Katia, muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a unos colegas, unos compañeros representantes de las instituciones que están apoyando este foro, este segundo foro internacional, para que puedan emitir sus reflexiones críticas, análisis e interpretación en torno a las cuestiones o los temas, los puntos importantes que tú has tratado esta tarde. Vamos a darle la palabra al compañero eh, Jimmy Campo, él es su director de la Dirección Departamental de Educación Alternativa y Especial de la ciudad de Santa Cruz. Hola Jimmy, te damos la palabra. Bienvenido. Jimmy, tu audio no te logramos escuchar. Mejor sí, ahora sí, Carlos, mejor sin auricular. Ahora sí, hermano, dale, te escuchamos. Gracias, Gracias. gracias, Carlito. Saludo a Katia y saludos a ti. Importante evento para iniciar ya este último mes, el segundo foro. Saludo desde la Dirección Departamental de Santa Cruz, eh, básicamente de la Subdirección de Educación Alternativa y Especial. Nosotros gustosos de aperturarnos a estos espacios de diálogo crítico desde una perspectiva diferente, particularmente cuando escuchamos a Katia, podemos ver una mentalidad más aperturada a lo humano, a lo comunitario, y es lo que nosotros como educación profesamos, lo que nosotros como educación alternativa queremos siempre en nuestras alocuciones, el principio de la educación, el derecho a la educación para todas las personas. Y justamente uno de los derechos es la alfabetización, el cual estamos trabajando fuertemente, y la educación para todos, la formación técnica. A través de estos elementos, nosotros les estamos devolviendo ese derecho a nuestros hermanos y hermanas, en este caso de Santa Cruz y de Bolivia todas. A partir de la promulgación de la ley 070 de nuestra Constitución Política del Estado del 2009, creo que se articula muchas de las acciones que mencionaba Kat. Y una de las culturas seguramente precolombinas, ancestrales, por ejemplo, hacía en varias menciones a los tojolabales, mejor dicho, la cultura del silencio, los que hablan en voz baja, los que se comunican de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a su modo de ser. Y acá en Bolivia tenemos 36 pueblos. Y si a esos 36 pueblos le añadimos la comunidad eh, de la otra comunidad, como es la comunidad de los sordos, otra lengua más, como es el LSB, lenguaje de señas boliviana, estaríamos universalizando la educación y estaríamos vuelvo a esto a reiterar, el derecho a la vida, el derecho a la educación. Entonces, seguramente ustedes desde la Unibol Guaraní de Tierra Baja hacen lo mismo. Y cuando hablamos de educación, estamos hablando nuevamente, digo, a un principio universal, como es materializar el derecho a la educación para defender nuestros derechos. Que este foro sea el espacio para tener esta mirada desde una perspectiva más crítica y no consumir lo que nos dan. Justamente subrayaba cuando escuchaba esta mención, hay, qué sé yo, un mínimo porcentaje, decíamos el 1% que maneja a la población global, a la población mundial. En estos tiempos hay gobierno al lado, ¿no? Al lado sur, Argentina, hay un gobierno
hay un presidente electo, quien ha ya mencionado que va a suprimir a muchos ministerios, cuando más bien queremos mayor apertura, hay gobiernos que se están cerrando. Entonces, ahí también tenemos que apuntar o apuntalar nosotros como educación, a través de una educación popular, a través de una educación no escolarizada, a través de una educación con criterio crítico, desde un análisis crítico y que tenga que emitir su propia voz. A partir de esa voz, eh, tomar conciencia de los problemas que tenemos y no hacer de que los que siempre nos han oprimido, nos han manejado, etcétera, sean los que tomen las decisiones por nosotros, sino nosotros mismos, pero con un derecho fundamentado y con un derecho, con voz y voto. Es lo que podemos argumentar, Carlitos y Katy, a todos los presentes. Nuevamente, cordiales saludos desde la Dirección Departamental de Santa Cruz. Vamos a seguir en este evento hasta la conclusión y si hay algo más que decir, lo vamos a hacer. Muchas gracias, Carlos, y gracias, Katy. Gracias a ti, Jimmy, por compartir tu experiencia y también tus reflexiones con todos nosotros y nosotras. Tenemos también en la sala a la licenciada Rocío Docerich. Ella es representante del Centro de Educación Alternativa Permanente Aracuyapo. Le dicen también bienvenida, le damos la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a toda la comunidad de la Unibol Guaraní, a las autoridades. Un saludo especial para Katia y pues un saludo cordial al director departamental de Educación Alternativa. Quiero decirte, Katia, que me hubiera quedado toda la tarde con este tema, porque nos has puesto sobre la mesa una cuestión que creo que nosotros en Bolivia no estamos aprovechando su potencial, ¿no? Tú hablabas al inicio de tu intervención de cómo a veces creamos condiciones teóricamente, ¿no? En Bolivia tenemos un marco legal impresionante, que nos ampara para actuar en defensa de nuestro medio ambiente, en defensa de nuestro patrimonio cultural, en el acceso a todo lo que implica la recuperación de saberes y conocimientos de nuestros pueblos indígenas. Pero nos ha pasado que una vez tenida la normativa, una vez habiendo sentido que habíamos dado este gran paso, como que hemos respirado y hemos dicho, ya está, ¿no? Y claro, ahora tú decías, cuidado, ¿no? Cuidado, porque, y lo hemos visto en Bolivia, en Bolivia hemos vivido momentos muy críticos que tú obviamente debes conocer, ¿no? En los últimos años, que nos han permitido evidenciar que muchos de esos grandes avances que habíamos dado eran como en una realidad aparente, que todavía en nuestra sociedad había mucho que trabajar en torno a estas relaciones más interculturales, en torno a esta valoración de los saberes y conocimientos de nuestros pueblos indígenas, incluso a la valoración de la necesidad de cambiar nuestras formas de relacionamiento entre los grupos que convivimos, ¿no? Entonces, eh, fíjate que a veces nosotros estamos aquí y como hacemos tan bien el discurso, como que algunos estamos involucrados en espacios como la Unibol, por ejemplo, donde hay unas condiciones aptas para estos procesos, como que nos olvidamos de mirar de repente un poquito más allá de nuestra frontera comunal, ¿no? Entonces, esto me parece que es fundamental e importante y quiero decir a la unidad de posgrado de la Unibol que en verdad esta es una temática muy acertada para la comunidad universitaria, que espero que estén tanto estudiantes como docentes, porque la propuesta educativa en Bolivia, la ley 070, nos habla mucho sobre esta necesidad de trabajar en una formación integral, en una formación holística, ¿no? Y esta formación integral y esta formación holística no es otra cosa más que la recuperación de esa forma de ver, de esa forma de convivir que tenían nuestros pueblos indígenas. Y fíjate qué usos que tenían, ¿no?
porque ahora cada vez tenemos que ir como mucho más lejos para encontrar estas formas de vida comunitaria en la que el centro no es el individuo, sino la comunidad, y la comunidad con toda su territorialidad, no solo con su espacio físico, ¿no? Sino con todo lo que conlleva la convivencia y lo que hace posible esta convivencia. Entonces, este, creo que es importante tener en cuenta esto porque a veces la teoría te dice, ¿no? Te da algunos elementos, pero a mí me gustó mucho que lo has ido repitiendo en de una vez en tu intervención, esto de la necesidad de asumir la importancia de estos procesos, porque tiene que haber un convencimiento personal, ¿no? No es una norma la que te va a hacer cambiar tus formas de relacionamiento, no es una norma la que te va a hacer que te pongas como alerta y más crítico en el momento de entender lo que la llamada modernidad te insta a hacer, ¿no? O a actuar. Entonces, te pienso que esto es fundamental. Y un tercer elemento que quería ponerlo sobre la mesa, y es que, fíjate que muchas de las cosas, obviamente, si hay alguien que ha sido capaz de entender eh, a nuestros pueblos indígenas, de entender el ñandereco de nuestros pueblos indígenas, ese fue el maestro Dussel. Si alguien que fue capaz de comprender esta complicada forma de convivir entre diferentes nuestros pueblos latinoamericanos, este fue el maestro Dussel. Entonces, cuando tú ibas hablando de muchos elementos, yo empezaba a recordar, era como escuchar a algunos de nuestros burbichas, de nuestros aracuaías, ¿no? Haciéndonos alusión a tipo ya ahora Aracaindaye, ¿no? Tipo historias, haciéndonos recuerdo de cómo era, de cómo es la convivencia, de cómo debería ser la convivencia. Entonces, pienso que este es una temática que que no la explotamos ni la exploramos y que de repente sería el momento como para que hagamos un alto y miremos lo que estamos teorizando, lo que tenemos escrito en nuestras propuestas curriculares, lo que tenemos propuestos en nuestros proyectos, hasta me atrevería a decir en nuestros mismos proyectos de vida, ¿no? Para decir cómo miramos el proceso en adelante. Entonces, eh, yo creo que hay como que hay una demanda, ¿no? Cada uno de los elementos que se han ido desarrollando nos ha como llamado a ponernos alerta y nos ha confrontado con una forma de vida que vamos desarrollando cada vez más y que se va apropiando cada vez más de nuestros contextos eh, eh, diversos como el que es Bolivia, ¿no? Entonces, de pronto, aquello que es urgente, aquello que es inmediato, no nos va dejando de lado, nos va relegando de tratar temas que son de verdad importantes, ¿no? Entonces, eh, vuelvo a repetir, creo que ha sido un espacio de tiempo que nos ha interpelado a decir, ojo, cuidado, ¿no? Hay que hacer una mirada un poco más crítica de la forma de relacionamiento con nuestro entorno y de cómo estamos comprendiendo la relación no solo con nosotros y con el otro, sino también con aquello que está alrededor nuestro, ¿no? Muchísimas gracias, Katia, por compartir con nosotros estos minutos. Gracias, Licen, Rocío, por su intervención, muy enriquecedora también. Vamos a invitar al compañero Macedonio Cari Torre, en representación de la Federación Rural de Maestros de Cordillera. Buenas tardes, profe Macedonio. Tiene la palabra, por favor. Bueno, en primer lugar, saludar a todos quienes están presentes en este foro. Bueno, desde el punto de vista como federación, creo que la licenciada Katia esta vez nos está dejando una gran tarea. Una gran tarea para volver nuestra mirada a los pueblos indígenas.
para proponer nueva política educativa, porque nosotros, como docentes rurales, somos una complementariedad con la comunidad y, como decía la licenciada, con la madre tierra. Entonces, es importante esto, crear una política educativa desde los principios y valores de los pueblos indígenas, originarios, campesinas que existen en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que necesariamente nosotros, como docentes, principalmente quienes trabajamos en el área rural, debemos ser parte de la comunidad. Formar ese todo, como decía la licenciada, en común unión entre todos, donde también seamos parte de solucionar los problemas existentes dentro de la educación en una determinada comunidad. Mirar, como decía, el centro o el ombligo, decía, ¿no?, de nuestra existencia, nosotros como educadores, nuestros educandos. Si nosotros no vemos esto como en el futuro, va a ser una educación como siempre se ha venido dando, donde solamente puede ser que doy mi clase y ya, sin importarme el otro, como decía. Porque aquí no hay que hablar de uno mismo, sino hay que hablar del otro en complementariedad con la madre naturaleza. Es una gran tarea, un gran desafío. A Jimmy Campo, nuestro subdirector de Educación Alternativa, quien también trabajó dentro de este subsistema, la licenciada Rocío también ha trabajado dentro de este subsistema y mi persona también trabaja en este subsistema. Entonces, mire cuán importante es, a partir de la educación alternativa, también proponer política educativa que vaya en favor de los pueblos indígenas originarios campesinos de nuestro Estado plurinacional. Creo que esa es la tarea que nos deja la licenciada Katia, un gran desafío para el futuro. Gracias. Muchas gracias, profe Macedonio Cari Torres, por su intervención. La verdad, apreciaciones muy interesantes a partir de lo que la doctora Katia Colmenares ha desarrollado durante su exposición sobre esta temática, hacia una política comunitaria de la liberación. Bien, vamos a invitar a todos nuestros participantes de este foro que de pronto tengan alguna inquietud, alguna consulta de manera puntual, concreta, y que quieran realizar a la doctora Katia Colmenares. Bien, tenemos una pregunta en el Facebook Live y nos pregunta lo siguiente: ¿cómo lo comunal fortalecería los procesos de descolonización en la educación superior? Katy, usted le dicto una por una, podemos responder las preguntas. ¿Sí? ¿Estaría bien para usted? Muy bien. Bien. Pues primero quisiera agradecer a los hermanos y a la hermana Rocío también por sus comentarios. Quisiera yo primero resaltar algunos temas que me parecen importantes de lo que ellos tocaron. En primer lugar, el hermano Jimmy Campo, habló sobre la importancia de todo este trabajo que se ha hecho sobre el derecho a la educación. Y yo quisiera enfatizar en que este derecho a la educación tenemos que pensarlo en clave descolonial, porque si no, o sea, si no lo hacemos, entonces
¿saben? A partir de ese tipo de ideas que en lo abstracto suenan tan bien, en lo concreto pueden significar justamente que nos pongamos al mejor postor de la modernidad. La educación es el medio a través del cual se ha producido efectivamente el cambio de paradigma. Es decir, cuando llegaron los europeos, llegaron con catecismo y llegaron también con escuelas. Y eso significa, llegaron con un proyecto de educación. Y la educación construye subjetividad. Y es decir, construye modo de vida. Construye un sistema de valores. Construye ideales. Entonces, no es nada más que tenemos que atender el derecho a la educación, sino que tenemos que, y ahora sí, uniéndolo con lo que nos comentaba el hermano macedonio, tenemos que crear una nueva política educativa, justamente desde los pueblos originarios. Esto yo quiero como enfatizarlo mucho porque me parece que es por ahí, como indica bien el hermano macedonio, es por ahí que tenemos que caminar. Porque muchas veces pensamos la educación en abstracto, ¿no? Entonces, que si le damos, por ejemplo, más clases de matemáticas a nuestros chicos o más educación técnica, con eso vamos a garantizar que estén mejor preparados para salir al mundo, para desarrollar el país. Pero justamente este tipo de programas también han servido para subdesarrollar nuestros países. O sea, para generar obreros cada vez más competentes a los intereses del capital. Entonces, lo que tenemos que ir garantizando también es que haya una educación crítica, una educación con pensamiento crítico, una educación descolonial, una educación que ponga en cuestión también este mundo al revés en el que vivimos. Porque si no, entonces a través de la educación vamos a seguir invirtiendo en nuestro subdesarrollo. Vamos a seguir invirtiendo en nuestra dominación. Entonces, es como un poco engañoso el tema de la educación. No es nada más que necesitamos abrir más escuelas, sino qué tipo de escuelas y qué es lo que vamos a enseñar en esas escuelas. Yo recuerdo, justamente Enrique Dussel ha hecho muchos viajes a Bolivia y en algunos de esos viajes yo he estado también ahí acompañándolo. Y él ha hecho un trabajo muy importante, o sea, se ha reunido incluso con ministros, con gente de alto rango en función de apoyar una transformación de las currículas educativas del gobierno en el proceso de cambio. Y todos esos proyectos fueron truncos. Es decir, a lo largo de todos esos años, ¿no? del gobierno del Evo en primer lugar, pero ahora también, o sea, no vemos una transformación realmente en las currículas del sistema educativo boliviano. O sea, se necesita como profundizar de manera más fuerte eso. O sea, esto que decía también la hermana Rocío. O sea, hay que hacer carne todo este pensamiento, porque efectivamente ha habido grandes intuiciones y grandes desarrollos y grandes políticas que se han llevado a la práctica, se han creado leyes, se han dado pasos importantísimos, incluso a nivel mundial, ¿no? O sea, el hecho de haber propuesto que la naturaleza sea considerado como sujeto de derechos, o sea, esta es una revolución a nivel mundial.
en términos jurídicos, o sea, que pone en cuestión todo el sistema moderno, cómo se ha comprendido de la construcción de las leyes. Es decir, es una revolución y yo no sé hasta qué punto Bolivia sea consciente de estos paradigmas que de pronto en la vida cotidiana de Bolivia sean como el pan de cada día, pero vienen con novedades importantísimas, pero finalmente son novedades que quedan a un nivel todavía superficial, porque son solamente unos pocos quienes están realmente en ese nivel de conciencia. Entonces tenemos que ir produciendo una política educativa que permita que esos cambios de paradigma se hagan carne en toda digamos, en toda la ciudadanía, ¿no? En todo el pueblo boliviano. O sea, en todos los estratos, que no sea solamente, digamos, en esas comunidades de los pueblos originarios que tengan esas ideas tan novedosas para el resto del mundo, novedosas, pero porque son en realidad ancestrales y que justamente nos hablan de esa raíz y de ese fundamento. Fíjense, en México, en náhuatl, la palabra que significa verdad, verdadero, tiene que ver con lo que tiene raíz. O sea, entre más verdadero, más raíz tiene. Esa es como la idea de la verdad. Entonces, justamente estas ideas que vienen de los pueblos originarios en Bolivia tienen mucha raíz, o sea, porque nos reconectan con este sentido de vida y con la Pachamama. Pero ahora tenemos que trabajar con eso, tenemos que hacer carne de todo eso, tenemos que hacer programas de descolonización para que, digamos, toda esa población que todavía está tan modernizada pueda ir cambiando así, dándose cuenta de que el mundo es otra cosa y que necesitamos producir una realidad nueva, que no se quede solamente al nivel de las grandísimas leyes, sino que esas leyes también adquieran una realidad objetiva, intersubjetiva, subjetiva, o sea, que podamos ir profundizando la transformación, ¿no? Entonces, como bien decía Rocío, no es la norma lo que va a hacer cambiar. Finalmente, lo que va a hacer cambiar es el vivir de otra manera. Y ese vivir de otra manera significa también educar de otra manera. Entonces hay que tomarse muy en serio ese lugar que significa Bolivia. O sea, hay que atreverse a pensar desde Bolivia, como decía Juan José Bautista. Hay que atreverse a pensar desde los pueblos originarios. Hay que atreverse a tomar en serio esos lugares que han sido sistemáticamente negados por 500 años y que sin embargo son los lugares que realmente tienen raíz hoy en día. Entonces, bueno, valgan estas palabras realmente para invitar a los jóvenes a pensar, a salirse de la matrix de la modernidad, a abrir los ojos y a ver un mundo en el cual no hay cosas alrededor, sino que hay sujetos, ¿no? Esa es una también de las cosas que repetía mucho Carlos Lenkensdorf. Te decía, en los pueblos tojolabales no hay cosas, no existe la cosa, no hay objetos. La gente abre los ojos y lo que ve son sujetos, lo que ve son hermanos, lo que ve es comunidad, lo que ve es historia, lo que ve es ancestros, lo que ve es Pachamama. Entonces, aquello que para nosotros es una simple cosa, en realidad nos habla de toda la historia de la humanidad, de un montón de sabiduría que se ha desarrollado, nos habla también del material con el que está hecho, o sea, todo es Pachamama al fin, pero hemos perdido esa mirada. Entonces tenemos que recuperarla, porque en la medida que la recuperemos, vamos a poder pensar cosas nuevas, vamos a poder pensar
de otra manera. Entonces, ese pensamiento que ahorita no nos es natural, más bien nos es como de otro planeta, tenemos que ejercitarlo. Y eso significa pensar desde Bolivia, desde los pueblos originarios, pensar desde la Pachamama. O sea, son temas que tenemos que hacer carne en nosotros, tenemos que vivir de otra manera y a partir de ahí vamos a ir produciendo también conocimiento de otra manera. Entonces, pero hay que dar los pasos para ello. Entonces, bueno, eso quería comentarles. Y finalmente la pregunta, ¿cómo lo comunal fortalecería? ¿Cómo era la pregunta, Carlos? Bien, ¿cómo lo comunal o lo comunitario fortalecería los procesos de descolonización en la educación superior? Y bueno, claro que lo comunal justamente, pensar lo comunal no es solamente un ejercicio mental, ¿no? Como es un poco lo que venimos diciendo. Pensar lo comunal significa existencialmente situarse en otro lugar, dejar de situarse desde el ego moderno, porque estamos acostumbrados a vernos como individuos. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, yo soy Katia, ¿no? Y estoy en medio de otros sujetos, estoy en medio de cosas, estoy en un mundo. Pero ¿qué pasa si en realidad yo empiezo a pensarme desde otro paradigma? O sea, empiezo a pensarme con todos esos lazos, con todos esos vínculos que no se ven con los ojos, sino que se ven con esa reconstrucción de la racionalidad de la vida, que entonces a mí me une y yo soy lo que soy por una historia que viene de lejos y que tiene que ver con los ancestros y las ancestras y que tiene que ver con la Pachamama y que tiene que ver con cómo he llegado yo aquí. Y cuando yo empiezo a hacer esa reconstrucción, entonces automáticamente se me abre otra posibilidad también de acción. O sea, porque no me puedo entonces dirigir al otro como si fuese otro individuo, sino que también es un hermano. Y esto que nosotros hemos dicho en muchos otros espacios, no es lo mismo pensar la naturaleza como cosa que pensar la naturaleza como madre. Si yo la considero una cosa, y además es una cosa, por ejemplo, para la ciencia, es el objeto de la ciencia, o para la filosofía del derecho, es la cosa de la cual yo me apropio, o sea, soy yo una voluntad que se apropia, es decir, una voluntad burguesa, que se apropia de la cosa, eso me define. O sea, mi relación con la naturaleza define mi modo de existir en el mundo. Si yo me veo como hija de la Pachamama, automáticamente eso me hermana con todos los demás, porque entonces los otros ya no son otros señores de la tierra, sino que son otros hijos de la tierra. Y si somos todos hijos de la misma madre, pues entonces eso nos reconstruye una política de hermanos. Somos todos parte de una comunidad. Entonces yo no puedo avanzar políticamente destruyendo al otro porque es mi hermano, sino que tengo que construir lo que sea que vaya a construir con mi hermano. Entonces, el situarnos siempre desde el punto de vista de la comunidad, que además en Bolivia eso es mucho más claro, porque nos decía Juan José Bautista, la comunidad de vida no es una comunidad humana. La comunidad de vida es una comunidad que tiene distintos parientes, que tiene la naturaleza como madre, ¿no? La Pachamama,
pero que tiene también los ancestros, que son la historia. Y también hacemos comunidad con los ancestros, porque ellos son los que me dan sentido de vida, con los que yo me vinculo para poder estar aquí, y yo los, digamos, los llamo para que me acompañen, y en realidad yo también soy parte del fruto de las luchas y el sentido de las luchas que ellos han dado. Es decir, sus luchas también viven en nosotros y somos responsables por ellas. Entonces la comunidad se construye de una manera mucho más compleja, porque está la naturaleza, ¿no? Estamos hermanados con todo el entorno, pero también estamos hermanados con toda la historia de los ancestros que están con nosotros y que le dan sentido a nuestras vidas. Entonces, cuando yo empiezo a pensarme desde esa comunidad, automáticamente tengo que hacer un proceso de descolonización, porque todas las categorías de la modernidad no me sirven para eso. Las categorías de la modernidad parten de una relación sujeto-objeto. Entonces yo soy sujeto, todo lo que tengo a mi alrededor son cosas, son objetos, no tienen un fin en sí mismo, sino que tienen un fin para mí, es decir, para mi interés. Entonces yo le doy, con mi voluntad, yo le doy el fin que van a adquirir. La naturaleza no tiene un sentido, sino que también se lo doy yo. Y entonces yo, y yo, y yo, y yo, o sea, yo es el sentido último de todo. Y al final termino cosificando todo el mundo, y lo que tengo digamos, en sentido muy concreto, es una lucha de todos contra todos, porque todos estamos luchando por ser el rey. ¿Y qué va a pasar? O sea, en una realidad así, en donde todo el mundo quiere ser rey y donde se supone que es rey solo hay uno, pues vamos a entrar en una guerra constante, porque todo el mundo quiere cosificarse uno al otro. Entonces así no hay manera de construir nada. Hay manera de destruir comunidades, de destruir el futuro, de destruir la naturaleza. Porque además la naturaleza, que tampoco la veo desde la modernidad como un fin, no la veo como madre, sino la veo como producto, como propiedad, como cosa. Entonces, al final, pues, ¿qué hago? Una cosa la puedo vender, la puedo comprar, la puedo destruir, o sea, ¿no? Basta que uno piense, por ejemplo, en el lenguaje de la ciencia moderna. La ciencia moderna eh, que cuando uno analiza es como utiliza un lenguaje de la tortura, ¿no? O sea, el análisis, ¿saben? El análisis significa desmembrar. Yo analizo algo, es decir, yo lo desmembro, o sea, lo parto en 1000 pedazos para ver qué hay ahí adentro. Entonces, la producción del conocimiento desde otro paradigma, desde un paradigma comunitario, tiene que ser el diálogo. Entonces tenemos que construir y reconstruir nuevos paradigmas epistemológicos en donde dialoguemos con la naturaleza, en donde le preguntemos, en donde lo consultemos. Y yo sé que yo digo esto y los pueblos originarios entienden lo que digo, porque ese es el modo de operar. O sea, los pueblos originarios que salían a la lucha, a defender el proceso de cambio, primero consultaban a la Pachamama si debían o no salir a la lucha, si debían o no reunirse tal día, si debían o no levantarse. Es decir, porque la naturaleza es importante que acompañe, y los ancestros también. Y cuando todos estamos como en esa comunidad de vida, en conjunto, y vamos juntos, no hay quien nos pare. El problema es que el individuo perdió toda conexión, y entonces por eso va solito por la vida, avasallando todo, rompiendo todo. Y bueno, lo que tenemos hoy es producto de ese modo de operar. Pero ese modo de operar tenemos que ponerle un fin. Porque bueno, ya hemos visto
y con esto termino, esas pequeñas acciones, ¿no? Esas pequeñas dominaciones en donde estamos involucrados cada uno de nosotros. Por ejemplo, o sea, el vivir normalmente, en nuestra modernidad normal, de hacer uso de las cosas, de dominar un poco al otro, de relacionarme de relacionarnos unos con otros desde el propio interés, son pequeñas dominaciones cotidianas. Pero cuando tú pones esas pequeñas dominaciones cotidianas, ¿no?, en perspectiva, lo que te generan es lo que hoy está pasando en Palestina. Es decir, parece como que Israel es muy malo y está destruyendo un pueblo. Pero no es solo Israel. Israel es como la modernidad in extremis. Pero esas pequeñas dominaciones son justamente el silogismo básico para que suceda lo que está pasando en Israel. Porque el individuo moderno se afirma, dice Hinkelamet, a partir de la idea de yo soy si tú no eres. Y por eso, cuando entro en debate contigo, necesito vencerte. No dialogar contigo, no construir un consenso contigo, sino vencerte. Es decir, yo soy si tú no eres. Eso es justamente lo que está haciendo Israel en este momento con Palestina. Para poder afirmarse en su ser Israel, tiene que arrasar con un pueblo. Entonces, no podemos nosotros ajenizar, ¿no? O sea, como decir, ay, allá está pasando, qué malos que son estos israelitas. No, estamos más cerca de lo que está haciendo Israel de lo que creemos, de lo que pensamos. Pero se nos está poniendo como en la cara. Hacia allá va este mundo moderno. Y si ahorita lo dejamos pasar, si ahorita nos cruzamos de brazos y no hacemos lo que nos toca, que es no solamente protestar, sino que es cuestionar el modo como estamos viviendo, cómo estamos ejerciendo nuestra existencia humana, entonces vamos para allá que volamos. Porque esos genocidios, si no los paramos ahora, se van a seguir repitiendo, como se han seguido repitiendo durante estos 500 años. La diferencia es que hoy los tenemos en high definition. Pero esto que está pasando desde hace mes y medio es lo que pasó hace 500 años con nuestros pueblos, solo que no había cámaras. Y ahora con una potencia, digamos, mucho más brutal para poder destruir, ¿no? Porque ahora se tienen, digamos, armas de destrucción masiva, pero no es distinto. Entonces, realmente hacer un trabajo por salir de la modernidad es una cuestión de vida o muerte. Porque si no lo paramos, estos genocidios nos van a venir a alcanzar a nuestros espacios, como ya ha pasado. Muchas gracias. Gracias, Katia. De verdad, excelente, brillante, todos los temas que has tocado y con la profundidad, ¿no?, que, que amerita estas cuestiones. Y bueno, agradecer. Hay muchas tareas, muchos desafíos por delante y esperamos que a partir de acá, con toda esta metodología, con todos estos pasos que tú nos has ido indicando, nosotros desde los niveles guaraní, pues podamos ir trabajando y hacer ese pasaje hacia una política comunitaria de la liberación. Bien, el tiempo nos apremia. Vamos a dar paso la palabra al vicerrector, el licenciado Milton Chacay, vicerrector de esta Casa Superior de Estudios, Unibol Guaraní Apiaguay Quitumpa, para que podamos cerrar ya, ir cerrando de pronto este evento, este foro. Milton, le damos la palabra. Muy buenas tardes.
quiero saludar a Katia Colmenares por este espacio que nos ha permitido reflexionar sobre algo que está muy profundo en el pensamiento de los pueblos indígenas. Yo escuchándola hago una una búsqueda entre los conocimientos y los que más conozco de la nación guaraní y muchas cosas que aborda Katia eh, están, ¿no?, en los pueblos indígenas. Esto de lo colectivo, de las decisiones colectivas, esta de la reflexión colectiva, esto de las soluciones en la comunidad, esto de poder incluso poner resistencia frente a ese avasallamiento ideológico, político y de pensamiento, creo muy importante. Entonces, yo agradecerle a nombre de la Univol Guaraní y pueblos de Tierras Bajas, Piavicutumpa. Veo que tenemos compañeros también de otras instituciones que han sido parte de este espacio y que están muy vinculados al quehacer orgánico, al quehacer de las comunidades, ¿no? Entonces, nos va a permitir primero, bueno, escuchar también qué piensan desde otro lado, ¿no? Eh, pero también sobre todo para ir consolidando y reforzando el trabajo que venimos haciendo. Entonces, yo quería, eh, hablando de esto de lo colectivo, resulta que en el lenguaje, en el idioma guaraní, por ejemplo, nosotros hacemos mucho énfasis en el nosotros, el ñande, decimos en guaraní. Y ñande es inclusivo, ¿no? Aunque tenemos también una palabra que es el ore, que es el nosotros, pero un tanto exclusivo, pero igual sigue siendo colectivo. Y cuando nosotros hablamos, no hablamos en primera persona generalmente, ¿no? Cuando decimos el nosotros, nos ponemos en el grupo, ¿no? Me parece importante lo que remarcaba, ese de volver a eh, forma, ¿no? Forma de construir colectivos. Entonces, bueno, esperamos y a Carlos también, agradecerte, Carlos, pues, vincularnos con otros compañeros que seguramente nos van a ayudar a pensar, a reflexionar, a mirarnos también a nosotros, ¿no? Porque a veces con mucha frecuencia mirar al otro, pero también es importante mirar lo que hacemos nosotros como institución para poder seguir haciendo, trabajando, ¿no? Bueno, gracias, Katia. Seguramente en algún otro espacio también vamos a volver a conversar y a escucharnos. Muchas gracias, Licen Milton Chacay. De verdad, estamos muy contentos, más que satisfechos por tanto aprendizaje, tanta riqueza, tanta experiencia. Y como dicen, hay que tener siempre oído de discípulo, decía el doctor Dussel. De ahí debe partir la conciencia moral, ¿no? Aprender a escuchar al otro. Y Pablo Freire nos dejó eso. El aprendizaje es siempre horizontal. Bien, agradecido. Queremos agradecer nuevamente a las instituciones que nos han apoyado. Tu audio, Carlos. Bien, gracias. Ahora sí. Bien, decía que muchas gracias eh, por tanto aprendizaje, por tanta riqueza, eh, por muchas cosas que hoy me ha tocado aprender y me toca también asumir, comprometerme desde una perspectiva más comunitaria. Y bien, pero bueno, vamos a ir cerrando este evento. Agradecer a las instituciones que nos han apoyado, a la Federación de Maestros Rurales de Cordillera, también al Centro de Educación Alternativa Permanente Aracuyapo, eh, a la Subdirección Departamental de Educación Especial y Alternativa de Santa Cruz, también a la unidad de posgrado
Y bueno, también a Katia, le mandamos un fuerte abrazo y queremos decirle a todos los que han participado en este evento que a partir del 20 de diciembre van a poder ya contar, se va a empezar a enviar los certificados de participación sin costo alguno en formato digital para que ustedes lo puedan descargar e imprimir. Bien, muchas gracias, un abrazo a todos, nos vemos Katia, nos vemos Jimmy, profe Macedonio, licenciado Milton, y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.